Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta jornada del Cuarto Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con la participación de la doctora Noemí Lugo y me permito presentarla. Gracias, Noemí, por estar aquí. La doctora Noemí Lugo es doctora en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Es maestra en literatura por Western Michigan University y licenciada en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesora investigadora de nivel asociado del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Es también profesora y asesora de los programas de posgrado de la Escuela de Humanidades y Educación, aquí mismo en el TEC de Monterrey, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Le interesa, como dentro de sus áreas de investigación y de trabajo, el diseño de proyectos digitales que fomenten el aprendizaje, la salud y el bienestar, especialmente de las personas neurodiversas, a través de métodos de diseño basados en la justicia y la etnografía digital. Ha investigado sobre temas como autismo y neurodiversidad desde marcos culturalistas desde el año 2017, motivada por una investigación situada y rigurosa que además recoja la perspectiva de las madres, de las cuidadoras o cuidadores y profesores universitarios de personas neurodiversas. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran los libros Relato Digital, Continuidad y Rompimiento en la Narrativa, Transmedia Learning for Preverbal Children with Autism y el último de las narrativas transmedia al diseño de experiencias de aprendizaje transmedia, entre otras publicaciones, ya que ha hecho muchas otras publicaciones en revistas académicas de alto impacto. Noemí tiene 25 años de experiencia como docente en universidades tanto de Estados Unidos como México y además tiene un emprendimiento solidario de educación digital llamado Aprendiz, con una línea de neurodiversidad. Y sin más, bueno, Noemí, nuevamente bienvenida a este espacio. Agradecemos de antemano que estés aquí y adelante con tu participación. Muchísimas gracias, pues muchas gracias por la invitación a todas las universidades y personas que generan estos espacios tan importantes, tan esperanzadores y también que además los hacen abiertos y así muy accesibles en todos los sentidos. Entonces, pues gracias por su trabajo. Voy a compartir ahora presentación y bueno, luego tendremos un tiempo para preguntas, ¿no? Entonces, déjenme comparto por aquí y me voy a ir con esta parte. Bueno, esta conferencia, como ustedes saben, se titula Diseñando Futuros Inclusivos, una mirada a la neurodiversidad. Y bueno, Cristina ya me presentó. Muchas gracias por ello, Cristina. Bueno, yo voy a trabajar un poquito con explicitar la mirada propia, ¿no? Porque creo que últimamente en este tipo de eventos me gusta mucho hablar de la mirada porque muchas veces parece que no estuviera, pero en realidad la mirada constituye no el objeto de estudio, sino está embedeada, digamos, vinculada al objeto de estudio y muchas veces eso no se transparenta. Y creo que es muy importante porque eso realmente condiciona cómo observamos el objeto de estudio, qué hacemos con él, ¿no? Desde qué puntos de vista. Voy a hablar un poquito de este movimiento de hablar de autismo, hablar de neurodiversidad, como en un término que considero en construcción y veremos un poquito por qué. Y como estamos hablando de futuro, creo que no podemos hablar de futuro sin hablar de un poco del pasado y el presente, precisamente para llegar a cómo diseñamos el futuro, ¿no? Sin embargo, aunque parece el último punto, creo que pues la idea es que todos los puntos anteriores en realidad sirven para pensar en el futuro, pero con esas bases, ¿no? De, bueno, ¿qué es neurodiversidad? ¿A qué le estamos llamando neurodiversidad y por qué? ¿Y de dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces empiezo por explicitar esta mirada propia. Para mí lo más importante de compartir primero es que mi experiencia viene inicialmente y además creo que es la más importante en mi mirada, de maternar a una persona neurodiversa que es Andrés, que lo pueden ver aquí. Estas son fotos de los últimos 2, 3 años. Andrés tiene 15 años, es una persona autista. Como lo ven ahí, pues le encanta, no sé, ¿no? El bosque, las flores, tocar las cosas, tiene una sensorialidad muy, pues eso, ¿no? Muy a flor de piel respecto al tacto, los sabores, los olores. Eh, es una persona que disfruta muchísimo la comida, reír, ver sus videos, etcétera.
y es una persona autista de altas necesidades de apoyo, también con otras concurrencias como epilepsia y TDA. Andrés no me gusta decir no hablante y por eso hablo de preverbal, pero en general lo que quiero decir es como que no recurramos primero a los diagnósticos y a definir lo que la persona no hace para dar para describirla o dar su esencia, ¿no? A nosotros raramente nos describirían como Noemí la que no es deportista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, además de esta experiencia, bueno, soy profesora universitaria y como tal, pues profesora de estudiantes neurodivergentes, afortunadamente, porque creo que de eso es una de las cosas bonitas del presente, pensar en que, pues en nuestras aulas están pasando los estudiantes neurodivergentes y no darlo de hecho como, pues sí, porque en realidad no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues soy profesora a la que le han tocado, pues, atender, acompañar a muchos estudiantes neurodivergentes en mis 20 años, sobre todo en el TEC de Monterrey, y sobre todo yo creo que ya con más evidencia y sistematizado y declarado y con el acompañamiento de la misma universidad los últimos años, ¿no? También he sido capacitadora, últimamente me han invitado mucho a capacitar aquí dentro del TEC y fuera, a profesorado y personal, que eso también me encanta, no solo profesorado, sino todas las personas que atendemos en la universidad a los estudiantes. Y soy diseñadora pedagógica y de tecnologías y esas son las experiencias de las que parto, ¿no? Entonces, la idea no es hacer esto una presentación curricular, sino lo que les digo es como, a ver, ¿cómo ves el mundo? Pues desde dónde, ¿no? Porque yo creo que no es solo la investigación o es un tipo de investigación condicionada por estas cosas. Entonces yo rápidamente les cuento que ese ser mamá fue el que me hizo vivir algunas cosas que no me explicaba, ¿no? Digamos, Andrés tiene, pues como les dije, 15 años, lo diagnosticaron en 2012 más o menos, y para el 2017 fue que yo estaba como con muchas inquietudes de mamá, que siendo investigadora creo que era como pues fue como ahora lo veo hacia el pasado y lo entiendo como una necesidad de que la investigación, que es a lo que me dedico, me explique cosas, me ayude en este. Y entonces, bueno, pues después de eso, tuve otras como, empecé a investigar primero representación, estudios culturales, que es lo que yo estudio. Creo que alguien tiene la mano levantada, pero no sé si es accidentalmente. Quisiera dejar las preguntas al final, que creo que es la logística, pero lo menciono porque aquí lo estoy viendo. Bueno, entonces en 2019, pues empecé como a decir, bueno, pues no, el caso de mi hijo puede ser específico y complejo, pero no me da toda la visión. Empecé a investigar con mamás. El trabajo más importante que tengo es este libro, que es el de Transmedia Learning, que se hizo en 2020, pero que es un recorrido filosófico, histórico, porque es el autismo y cómo se ha visto, para ver cómo eso ha influido en cómo se educa a las personas con autismo y me enfoqué en las personas de altas necesidades de apoyo, no solo por mi hijo, sino porque en realidad es 30% de la población con autismo y es a la vez la menos como atendida, ¿no? Entonces, por esa razón es que este libro es como, pues ese esfuerzo un poco incluso activista de decir, investiguemos para las personas que menos apoyo tienen, que menos se investigan, tal vez porque no van a hablar en entrevistas, a contar su experiencia en un grupo de enfoque, a ir a un laboratorio y hacer cosas, ¿no? Y después en 2022, bueno, empecé como a asesorar tesis en diferentes discapacidades, hacer eventos con estudiantes de aquí en el TEC, y después más bien me empecé a enfocar en enseñar como métodos para la equidad en autismo, para investigar autismo con una perspectiva muy como de diseño, eh, investigación, acción, etcétera, y a publicar sobre eso y a capacitar, porque me parece que es lo más importante, ¿no? Como llegar a la acción en estos temas. Entonces, bueno, esto es un poquito como cómo fue ese viaje. Al final, si les interesan las publicaciones, ahí estarán, pero bueno. Ahora, entrando al punto de vamos cambiando, ¿no? De discursos y hemos tenido como un cambio de hablar de autismo a la neurodiversidad y bueno, es un significado en construcción y además no habrá, creo que una sola definición por lo que vamos a ver ahora. Eh, bueno, Chapman y Botham, en un artículo de 2022, Chapman es un autor, Robert Chapman, por si lo quieren seguir, que lo sigo mucho porque me gusta mucho su perspectiva, nos explica, no sé, bueno, estos par de autores nos explican que el concepto de neurodiversidad surge de un movimiento social
Entonces, eso es bien importante porque es por eso que está en construcción, ¿no? Porque además no toda la gente autista o que pertenece a la comunidad autista, hablando de familiares, aliados, terapeutas, profesores, ¿no? Tienen la misma postura, ¿no? Pero digamos, el concepto surge de este movimiento social iniciado por personas autistas, ¿no? Que querían como autodefenderse un poco de la violencia o de la falta de derechos, ¿no? Y que ha sido, es súper importante, ha sido adoptado por otros diagnósticos, y así lo dicen ellos, ¿eh? A mí no me gusta, les digo, hablar de las personas en términos de diagnósticos, pero ha sido adoptado por otras personas con diagnósticos como dislexia, lo que se le dice trastornos del desarrollo o condiciones atencionales, que en términos médicos se dice pues trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. A mí en particular me gusta hablar alineada a algunas investigaciones que yo encontré por ahí de 2019 de condiciones del espectro autista, condiciones atencionales, precisamente porque creo que el lenguaje en estas cosas importa. Pero lo más importante de decir sobre la neurodiversidad es que no estamos hablando solo de personas autistas, sino que es un movimiento social. Como tal, las personas se autodefinen, o sea, alguien puede tener autismo y decir soy neurodiversa, neurodiverso, puede tener TDA y decir soy neurodiverso, neurodiverso, o no identificarse con el término. Entonces, por eso es como que cuando a mí me preguntan en los cursos, a los profesores casi siempre queremos, ¿no? Dame la definición, quiénes son y qué hago, ¿no? Y pues no es así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, no? Bueno, lo importante de la propuesta es que reconceptualizar la neurodiversidad como parte de la biodiversidad, y por eso se habla por ejemplo, me gusta hablar a veces de neurodiversidad, además de neurodivergencia, pero este concepto como que tiene esta claridad de como parte de la biodiversidad, es una metáfora, una comparación, una metáfora, como por la necesidad de desarrollar una sociedad ecológica que actúa en conservación de las minorías neurológicas mediante la conservación de nichos ecológicos, ¿no? De fondo, la idea es hacer espacio para todas las personas y es una alternativa frente al impulso de eliminar la diversidad a través de tratarla o curar la neurodivergencia, ¿sí? Esa es como un poco la idea central de la neurodiversidad. Entonces, para enfatizar, estamos hablando, cuando se habla de minorías neurológicas, otra vez, pues de personas no solo autistas, sino con diferentes diagnósticos, ahí sí médicos, que podrían ser estos que ya acabamos de decir. Hay personas con otras condiciones neurológicas autodeclarándose neurodiversas, pero la cuestión es como decir, a ver, todos somos diferentes sin banalizar la condición, o sea, yo creo que ahí es el importante, y poniendo espacio de no tenemos como que forzosamente cambiar, sobre todo lo que no queremos cambiar, ¿no? Les pongo este ejemplo porque es interesante. Yo pues siempre estoy en redes porque mi enfoque de estudio es cultura digital, comunicación. Y en el Mundial de la Concientización del Autismo vi esto y me extrañó y dije, mira, ya incluso pues CONAPRED está hablando de esto y habla de este paraguas neurodivergente y ven, ya pone esto, ¿no? Autismo, altas capacidades, dispraxia, ansiedad, atención diferenciada, y fíjense, no habla TDA, o sea, sino atención diferenciada o condiciones atencionales, no estamos empezando a cambiar en eso. Epilepsia, dislexia, síndrome de Down, ¿no? Después de esto había una gran discusión, ya imaginarán, porque el concepto está en construcción y porque la gente no va a estar toda de acuerdo en qué cabe o no cabe en el paraguas o qué es neurológico, qué no. Pero yo más que estar en batallas conceptuales, creo que lo importante es considerar que estas experiencias de vida y estas mentes, su divergencia es neurológica por un lado, entonces tiene que ver con cómo ven el mundo, con cuestiones de socialización, con cuestiones de emocionales, de regulación emocional, cuestiones sensoriales, cuestiones de funciones ejecutivas y atención, ¿no? Estas cosas creo que nos dejarían al menos decir, pues, ¿cómo atendemos esto si además ahora hay tantas diferencias pensando en la universidad o en el aula o en la primaria o etcétera, ¿no? No hablaré mucho de esto, pero sí quiero enfatizar que hay autores hablando mucho de decir, bueno, pero si fue Judy Singer o si fue Baron o si fue
A, B, C. Y se habla mucho de, bueno, a ver, no fue una creación colectiva de este término, que fue surgiendo en grupos de discusión de las personas que como que estaban gestionando esta autodefensa por ahí de finales de los 90, pero que esto, les digo, ha ido en movimiento. Ha habido personas que se han sumado, personas con otras condiciones que se han sumado, y en realidad como que no se trata de discutir, ¿no? Si quién es el original y cuál es la definición original, porque es un concepto activista y que se forma con el tiempo, ¿no? Pero bueno, esta es la discusión de que es una construcción colectiva. Ahora, si nos vamos hacia el pasado, pues yo he escogido algunos momentos. Por ejemplo, escogí 1940, pero para hablar como de lo que sucedía a principios del siglo XX y lo que sucedía a principios del siglo XX, digo, en los libros de historia del autismo se empieza a hablar desde hace más tiempo, pero digamos, para ponerlo en un contexto más reciente, en esta época, pues se institucionalizaba en condiciones terribles a las personas con autismo, además desde muy pequeños. En los libros que yo leí de historia del autismo, eh, se les decía a las familias que casi que debían dejar a sus hijos ahí para que no echaran a perder a los demás o no, la familia no batallara con esto, era como un concepto de persona desechable. Ay, yo lloré mucho leyendo estas cosas, pues porque cuando lees algo de la realidad dices, si mi hijo hubiera nacido en esta etapa, ¿qué hubiera vivido? Pues es muy doloroso, la verdad. Y, y yo creo que esto, aun si eran personas autistas diferentes o que a lo mejor leían o hablaban o iban a la escuela, yo creo que deben haber crecido de todos modos con una sensación de no pertenencia, de juicio sobre su cordura, sobre locura, o sea, creo que muchos juicios, pero lo más grave fue que hubo eutanasia, o sea, yo leí cosas como que a los 5 años de edad, si el niño no mostraba como pues eso habla y otras cosas, pues también hubo eutanasia, ¿no? Así como pues este niño no sirve y se mataron muchos niños, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue un movimiento, pues ustedes saben que hacia como desaparecer la diversidad, que yo creo que estamos desafortunadamente viendo el nacimiento de un momento similar y que con el que tenemos que tener mucho cuidado porque pues ya pasaron muchas cosas, ¿no? Luego está precisamente toda la cuestión como un segundo momento de la lucha por la discapacidad, y aunque la lucha por la discapacidad no solo es en Estados Unidos, sí Estados Unidos e Inglaterra jugaron un liderazgo, y entre 1973 y 1990 hubo como un gran movimiento activista de personas con discapacidad, sobre todo, pues de muchas, pero yo creo que sobre todo motriz, ¿no? Que antecedió precisamente el movimiento por la neurodiversidad o fueron paralelos en cierto momento. Esa historia se cuenta muy bien y con mucho detalle en este documental que se llama Crip Camp, en Netflix, por si lo quieren ver. Y de ahí sale una ley de 1990 que permite gestionar todo lo que hemos estado viendo en Estados Unidos hasta ahorita, que otra vez está siendo parado, para evitar la discriminación y que las personas pudieran tener todo, ¿no? Desde rampas hasta acceso a la universidad, hasta muchas cuestiones de derechos que les permitieron, pues eso, vivir una vida incluidos. Y fue cuando ahí y en otros países del mundo empezamos a hablar de estas cosas que estamos hablando hoy. Sin embargo, esa no es una historia lineal ni idéntica en todos los países, ¿no? Esta imagen que ven al último es de 1982, ha circulado muchas veces en las redes y son pues unos niños autistas de altas necesidades de apoyo, como ven ahí amarrados con camisa de fuerza a un radiador. Es otra de las imágenes más dolorosas de la historia del autismo, pero si me lo preguntan honestamente, yo no creo que ya no suceda, yo creo que debe seguir sucediendo en muchos lugares. La violencia hacia las personas con autismo puede ser en el salón de clase, desafortunadamente en las escuelas de educación especial o no especial, no lo digo como una regla y sobre todo mucho menos a gente que esté en este público tratando de dar su vida y su vocación y su trabajo por nuestras personas con discapacidad, pero es una realidad que existe el fenómeno. Y bueno, incluso de los padres, madres, hay noticias a veces de cuestiones violentas graves, ¿no? O sea, la violencia sigue, ¿no? Es lo que mi punto es ese y sigue en todos los ámbitos. Y yo creo que para todas las personas, no solo con las de altas necesidades de apoyo. Si quieren saber más de esto, están este par de libros, Construyendo el autismo, ¿no? Y todos estos libros lo que hacen
cuando analizan el discurso médico de las condiciones, es ver cómo, son estudios como socioculturales, ¿no? Donde se ve como cómo estaba el mundo, qué valores había, digamos, qué paradigmas de conocimiento están presentes en cierto momento histórico para determinar y observar una condición como se le ve. Y bueno, la primera autora, que se apellida Nadesan, es además también madre de una persona con autismo, pero los dos son muy buenos y cuentan toda esta historia, pues de este recorrido, ¿no? Em, Ahora, en el presente, yo creo que estamos, bueno, puse algunas imágenes que quiero compartir con ustedes para ver cómo siento que, dónde estamos, ¿no? Bueno, creo que estamos con una claridad mucho más divulgada y clara. Clara, creo que primero para quienes vivimos o convivimos constantemente con personas autistas, pero yo quisiera que esta rueda, o es mi postura, creo que esta rueda aplica a otras neurodiversidades. O sea, creo que no deberíamos hablar de espectro solo en el caso del autismo como condición médica que tiene ciertas características o retos en los que hay que recibir apoyo. O sea, mi punto no es decir que no haya que recibir apoyo, por ejemplo, médico en esto, sino mi punto es si hay una diferencia cuando hablamos de lo que es médico y lo que es en el espacio educativo, porque si no creo que podemos patologizar a nuestros estudiantes en el espacio educativo y hay que tener cuidado con eso. Pero hablando de la condición médica per se, cuando se habla del espectro autista, pues siempre se ha dicho que es un espectro, pero mucho tiempo se mantuvo este discurso lineal de poco autista y muy autista, y en realidad para las personas, incluso autistas, los familiares, los profesores, yo creo que sigue ahí presente, ¿no? Como si fuera una cosa lineal. No sé, autismo de alto funcionamiento y bajo funcionamiento. Digo, pues las personas no son máquinas. Y esto es un discurso muy problemático porque en primera a las personas de altas necesidades de apoyo las deja así como con muy pocas expectativas, ¿no? De pues está, pues, ese bajo funcionamiento, nunca va a hacer nada, ¿no? Parece que no, pero ese es de fondo el... Y a las que no, es como, pues, ¿qué necesita? Pues si llegó a la universidad y en los dos casos yo creo que invisibiliza las necesidades de apoyo y más cuando hablamos de apoyos razonables, uy, ¿no? O sea, qué es ajustes razonables? ¿No? Entonces, si digo, pues si llegó a la universidad, pues ya, y puede con todo, pues, ¿qué ajuste necesita? Pues ya, que sea igual a los demás. Es peligroso hablarla en esos términos. Es peligroso al interior de la comunidad porque parecerían clases sociales, ¿no? Así de, ay, yo casi no soy autista, ¿no? ¿No? Entonces, o yo tengo Asperger, yo no tengo autismo, ¿eh? Entonces, no creo que sea como muy positivo y aunque en el DSM cambió por necesidades de apoyo y demás, creo que en el discurso hablar de autismo 1, 2, 3 sigue siendo una manera de hacer esto y creo que hay que cuestionarnos si lo usamos así para quien lo use así. Sea que es autista, sea que pertenece a la comunidad, sea que es aliado, sea que es familiar, sea que es profesora, sea quien sea que creo que es muy valioso y esto sí se está divulgando mucho por las comunidades autistas sobre todo. Pues esas figuras que vemos ahí, que es las necesidades, que es lo importante de acompañar y en nuestro caso, en los espacios educativos, tienen que ver con habilidades sociales, intereses, rutinas, sensorialidad, ¿no? Percepción, funciones ejecutivas. Y decir, cada persona tiene como su combinación única es muy importante para poder realmente escucharles en el espacio educativo y como que necesitan. Y les digo, yo esto pensaría que el espectro es para personas también, por ejemplo, con condiciones atencionales, ¿no? O con epilepsia, podrían ser muchas sus diferencias. Ahora, esto también es como parte de lo que estas cosas las tomo de redes, de cuentas de personas autistas que están hablando y autorrepresentándose, ¿no? Cuando dejamos de pensar en el autismo como algo lineal o severo, podemos ofrecer apoyos personalizados, dejamos de invalidar experiencias, no jerarquizamos, ¿no? Ponemos el enfoque en la interacción social, eliminamos estereotipos y damos voz a todos los autistas, que eso sería lo ideal. A la par de eso, hay como otras cosas sucediendo, ¿no? Y yo creo que hay como una sensación de que ahora se está banalizando la condición, cosa con la que a veces coincido. Y bueno, esto lo encontré así, ¿no? Chocoautismos. Soy autista, como que fácilmente se le dice a alguien que si es, no sé, tímido, pues has de ser autista, o yo creo que soy autista porque, ¿no?
y creo que es muy importante darle la importancia de, por un lado, sí está aumentando el autismo y sí hay estudios que dicen que está aumentando. Yo creo que más bien se está visibilizando más. Y ya en un estudio de Corea de 2011 se hablaba de un niño sobre 30 con toda la población de niños de Corea de 8 años. Pero en los últimos estudios de Estados Unidos y otros lados, realmente sí se ha visto que la proporción es como de 1 a 30 y solo autistas, si no hablamos precisamente de condiciones atencionales y otras. Yo creo que en realidad hay mucha gente con algún tipo de neurodiversidad o una proporción alta de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, me atrevería a decir 20-30% con las diferentes condiciones. Sin embargo, el problema de pensar en eso podría ser, pues todos somos neurodiversos y todos somos diferentes y ¿dónde están los apoyos? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado. En el presente también en la teoría estamos en otro lugar porque antes hablábamos del modelo médico, que precisamente es como, es problema de la persona con autismo u otra condición, pues es su problema y el de su familia y es su cuerpo y hay que rehabilitarlo para normalizarlo, ¿no? Ese es el discurso médico. El social es toda esta lucha de las personas por decir, hey, espera, ¿no? A ver, yo no voy a la escuela porque no hay rampa. Ah, ok, entonces no es una cosa médica y de mi cuerpo, es de lo que no tengo acceso para llegar a la escuela, ¿no? Pero luego se fueron sumando otros modelos como el caritativo, el identitario, el económico, el de derechos humanos, el cultural, la neurodiversidad anda por ahí en el cultural identitario como propuesta y se han ido sobre, yo trabajo, por ejemplo, mucho con ética del cuidado, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Entonces, yo creo que en teoría estamos bien y estamos obviamente mucho mejor que hace muchos años y esa teoría obviamente influye en cómo estamos en el presente para bien, ¿no? Pero yo creo que hay muchas tensiones, ¿no? Y traté de hacer esta imagen como decir, bueno, hay unas tensiones como todavía, y ahí sí me voy a permitir como decir, como en la escuela, ¿no? Yo creo que los profesores y profesoras y directivos y directivas, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Como quien realmente está montado en un discurso más de sí nos toca, ¿no? Sí nos toca como escuela, universidad primaria, desde un modelo social, reconocer estas faltas de equidad y trabajar en ello. Y quienes todavía andan un poco más en el modelo médico de, pues no lo puedo atender, no me toca, no tengo los recursos, es como problema, ¿no? Incluso el pago de profesora sombra, pues es como ponerlo en pues es problema de la familia, ¿no? Digo, qué bueno que ahora hay profesoras sombra y hay oportunidad de estar en escuelas con profesoras sombra, pero en realidad es como acudir pues si tú lo pagas es tu problema, ¿no? Y con familias que además ya gastan un montón en medicamento y en acompañamiento y en terapia y muchas cosas. Entonces yo creo que andamos por ahí, ¿no? A mí, cuando Andrés tenía unos 5 años, me dijeron en una escuela inclusiva que aceptaba niños con síndrome de Down, pero que no niños usuarios de silla de ruedas, y además me lo dijeron con otras palabras, ni niños con autismo, porque era muy caro poner elevadores, rampas, y porque los niños con autismo se podían perder, ¿no? O sea, era como, soy inclusiva, pero selectivo con quien me conviene. Y me lo dijo un directivo de una escuela inclusiva. Entonces, ahí hay que tener cuidado, yo creo que todavía con eso. Yo creo que la neurodiversidad deriva de esto, del modelo entre el social, el de derechos humanos y el identitario y culturalista. Eh, yo creo que hay una intersección con género, o sea, se está hablando mucho de las mujeres autistas y cómo en las mujeres se presenta la condición de manera distinta. Y hay una batalla de sentido entre los familiares de altas necesidades de apoyo con las personas autistas adultas y hablantes, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias, yo no coincido con esa visión, pero conozco muchas familias que tienen hijos como mi hijo Andrés, de altas necesidades de apoyo, y tienen miedo a que se banalice la condición, ¿no? De decir, claro, si ahora se habla de esto y todo el mundo es autista y todo el mundo es eh, tal, esas personas no viven lo que enfrentamos nosotros, que son retos de no hay ninguna escuela que acepte a nuestros hijos o de todos los pagos, de todos los servicios, de muchas cosas que el miedo es que aún se reduzcan los apoyos y bueno, creo que hay que tener cuidado con eso. Llegando a este último punto que sería, bueno, ¿cómo diseñamos futuros inclusivos para personas neurodivergentes? Yo creo que no hay recetas ni para el presente ni para el futuro, sino reflexiones. Y en ese sentido, pues vuelvo a decir, mi mirada es la mía, que no es la única, ¿no? Eh, pero yo creo que no debemos hablar solo del aula, ¿no? Por supuesto, creo que debemos hablar
de la escuela y por supuesto creo que debemos no solo hablar de la escuela, creo que debemos recordar que el aprendizaje no solo sucede en la escuela. Pero me voy a ir así, ¿no? Como digo, en el aula creo que ya hemos caminado hacia tal vez un poco más, y aún así sé que estamos hablando de muchas diferencias y no hemos llegado en todos lados, a cuestiones de diseño universal y accesibilidad de contenidos, ¿no? Pero creo que tenemos que salir de la mirada en contenidos para ir a la mirada en prácticas pedagógicas, ¿no? Estrategias pedagógicas específicas, personalizadas, que funcionen para grupos neurodivergentes que ya vimos que además son distintos. O sea, no es lo mismo una persona con autista que una persona con TDA, aunque en muchas cosas se parecen los retos. Y además no es lo mismo una persona autista a otra, ni una persona con una condición atencional que otra. Claro, ahí y yo también soy profesora, digo, no, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo diseño? ¿No? Y entiendo que los profesores a veces sienten ese peso, porque además también en la institución que es la universidad o la escuela, tenemos muchos roles y muchas cosas que asegurar en el aula, ¿no? Y bueno, está esto de no banalizar la neurodiversidad, de, pues entonces todos somos diferentes, entonces todos adaptémonos porque, pues, tú tienes A y yo tengo B y yo tengo los ojos azules y tú cafés, entonces, pues, si todos los tenemos diferentes, pues ya, ¿no? En esto creo que esa tensión de qué es la neurodiversidad y no, y cómo atenderla, pues todavía hay retos, pero yo creo que son sobre las prácticas pedagógicas más que sobre los contenidos. En la escuela creo que es la socialización, o sea, una inclusión en el sentido amplio, ¿no? Sabemos que las personas, por ejemplo, autistas, adultas, que están en nuestros ambientes, por ejemplo, universitarios, tienen 9 veces más posibilidades de suicidio. Y yo honestamente creo que muchas veces es por cuestión de falta de pertenencia, sentido, inclusión, amigos, o sea, por cuestiones que tienen que ver no con la cuestión de desarrollo intelectual, sino con la cuestión social dentro de los ambientes a los que pertenecen. Entonces, ese no es reto menor, ¿no? Y eso, pues es yo creo que el diseño de prácticas y procesos, no solo en el aula, ¿no? Sino cómo viven los procesos de admisión estas personas, cómo se les tiene que hacer el examen, qué apoyos hay programas de acompañamiento, no. Eso no sucede a lo mejor en el aula, puede suceder en el patio, puede suceder en la biblioteca. O sea, creo que tenemos que hacer como algo más por ahí, ¿no? Y creo que en realidad estas cosas a veces lo que nos revelan es la falta de innovación per se, ¿no? Por ejemplo, digo, yo estoy en muchísimos, tengo unos 7 años en grupos en línea no solo de autismo, sino de condiciones atencionales. La cantidad de niños que se sacan de las escuelas primarias con niños con condiciones atencionales, o los niños, o los que fueron niños que llegan a mi salón de clase y me dicen, Noemí, yo siempre pensé que era una persona inútil, me corrieron de tantas escuelas, estuve a punto de entrar a la universidad, eh, historias de mucha violencia, de mucho juicio, de mucho daño a la autoestima, son y muchas veces con condiciones atencionales. Y son por una escuela que quiere a los niños sentados, ¿no? Y entonces, no digo que no haya retos, ¿eh? A veces, por ejemplo, las cuestiones como, pues, llamadas disruptivas, de agresión, etcétera, que pueden tener tanto los niños dentro del espectro autista como niños con condiciones atencionales, sí son un reto. A ver, yo no les digo que no sean un reto, mi hijo tiene ese tipo de situaciones, pero, eh, pero en realidad siempre se patologizan y se ponen en los niños en vez del sistema que quiere a un niño que es súper motriz, sentado todo el tiempo y entonces el niño es el malo, ¿no? Entonces yo creo que nos revelan eso. Aquí puse esto como preguntas precisamente para decir, o sea que solo aprendemos en la escuela y la inclusión educativa es solo en la escuela, para abrir a decir, y en los centros culturales, y en los campamentos de verano, y en las clases deportivas, en las colonias, en las tardes, donde tampoco hay espacio para los niños. Ahí también, ¿no? Está el aprendizaje semiformal, informal, y a mí me gusta más, perdón por esa faltota, lo estaba haciendo ya ayer en la noche y no me di cuenta, ¿no? Yo creo que tendríamos que hablar de inclusión socioeducativa dentro y fuera de la escuela, ¿no? Y de aprendizaje, no solo de educación. Y entonces, bueno, mi propuesta es diseñar para la neurodiversidad, y yo les voy a decir algunas experiencias que no espero que sean recetas, sino que creo que son experiencias. Yo creo que a nivel método de investigación y de acción, aunque no sean oficialmente investigación con publicación, tenemos que tener una perspectiva etnográfica que sería, pues
pues darnos cuenta como qué sucede con las personas en grupo. Y por eso me digo, a ver, ¿qué piensan los autistas? No hay grupos en línea así como de autistas que contestan preguntas a personas no autistas, ¿no? Esto es una perspectiva etnográfica. ¿Qué sienten ellos? ¿Cómo ven el mundo, no? Eh, yo este estudio lo hice con, por ejemplo, con Emi, que es un chico que le fascina a Disney y es esto que ven ahí en las imágenes son dibujos que hace que nadie le ha enseñado a dibujar. Y esto que ven en la primera parte de la imagen es unos, él copia sus links de YouTube para no perderlos porque le gustan mucho sus videos y los quiere tener ahí, porque no sabe a lo mejor hacer una lista de reproducción en YouTube o un muro en Pinterest, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues hay muchas cuestiones ahí de alfabetización digital, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, yo sé lo mismo, a lo mejor ustedes tienen alumnos universitarios o incluidos en otras, en escuelas regulares, pero mi punto es que tendríamos que pensar qué le pasa a las personas. Cuando de repente decimos, uta, pero si me dices que además son muchas neurodiversidades y que además se ha personalizado, pues, ¿qué hago, no? Y yo creo que el diseño en el extremo habla de diseñar para quien tiene más necesidades para cubrir la de los demás. Me parece una posibilidad, ¿no? Que digo, a ver, si yo he tenido 10 años de experiencia con alumnos neurodiversos, puedo pensar en los patrones que tienen en cuanto a sus necesidades, cuidando que no lo vuelva un estereotipo y una seguridad de yo ya sé que necesito una persona neurodiversa cuando entra a mi clase y ni le pregunto, ¿eh? Ahí está el posible riesgo. Pero decir, ah, mira, siempre necesitan esto, pues diseño ya tomando en cuenta eso, no solo como diseño accesible en contenidos, sino en prácticas pedagógicas. Ahorita les daré un ejemplo. La idea sería como validar a la persona y validar sus intereses en vez de patologizar. Yo aquí en el libro, que ese libro está ahora abierto, si entran ustedes, editorial Sindéresis, que es la editorial que lo publicó en su momento, el libro que se llama Transmedia Learning, que lo van a volver a ver en un ratito, está abierto, o sea, es gratuito. Hay que hacer un proceso para bajarlo, pero es gratuito. Entonces puse, por ejemplo, marcos como inteligencias múltiples, aprendizaje conectado, que es el que conecta el aprendizaje formal e informal de la escuela con el que sucede en redes sociales y plataformas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? El aprendizaje personalizado, el aprendizaje ubicuo y el microaprendizaje como posibles marcos que ya existen no solo para autismo o neurodivergencias o aprendizaje para personas con discapacidad, sino para aprendizaje. Y puse ahí algunas cuestiones de cómo se podrían conectar para diseñar para autismo que podrían también ser para para las diferentes neurodiversidades. Este, Ahora, una perspectiva que a mí me ayudó fue que yo hice este libro pensado, como ya les conté, en personas con autismo de altas necesidades de apoyo, pero, por ejemplo, luego escribí este otro libro que no es para personas con autismo y más bien pensé, este libro se basa en mi tesis doctoral que fue de 2016, pero recupera una perspectiva como de inclusión distinta, ¿no? Y entonces lo que yo empecé a pensar era cómo diseñar para el resto de mis alumnos pensando en los neurodivergentes, ¿no? Y llegué a la conclusión que deberíamos diseñar experiencias de aprendizaje que estén centradas en el aprendiz con diferentes oportunidades y grados de participación, que den oportunidad para intervenir no solo de un modo ni de una manera, ¿no? Que le permitan en la medida de lo posible, ¿no? Pero ahí se necesita innovación educativa, al participante seleccionar su trayecto de aprendizaje, ¿no? Al menos en los contenidos que debe revisar. Por ejemplo, tan solo dar opciones de lectura, no esta lectura es obligatoria, sino escoge una de estas cuatro o puedes ver este video, esta lectura, ¿no? O sea, diferentes medios a los que se exponen, ¿no? De contenido, ¿no? Que es un poco accesibilidad y diseño universal, pero llevado como a otro lugar. Los roles que deben jugar para aprender, ¿no? No todos tienen que hacer lo mismo. Y cómo con lo que sí saben hacer pueden aportar al grupo, que yo creo que es una de las secretos más importantes para la inclusión en el aula de las personas neurodiversas. Otra me parece que es el codiseño y diseño justo. El diseño justo, tal cual en inglés se llama eh, Design Justice, y no está pensado para autismo o discapacidad, sino para todas las muchas vulnerabilidades diferentes, y no solo como discapacidades, sino grupos, no sé, originarios, etcétera, ¿no? Pero que tiene que ver, sigue una cosa similar al diseño centrado en la persona y diseño centrado en la experiencia y tal, pero es un diseño crítico con los marcos de diseño que están muy fomentados como en
pues, el modelo capitalista, ¿no? Y entonces yo lo que hice, por ejemplo, en 2020, o sea, lo que hice fue mapear y demás, pero con mamás de diferentes personas con autismo, de edades de los niños con autismo de los 2 años a los 24, ver problemáticas comunes con diferentes niveles de necesidades de apoyo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las maneras, eh, en este caso en la investigación, pero creo que a veces pues llamar a un grupo de 6 alumnos neurodivergentes y decir cómo diseñamos nuestra clase para el futuro. A ver, ayúdenme, ustedes han sido mis alumnos. ¿Qué debería yo o podría hacer para mis alumnos que vienen del futuro y hacer un tipo taller, grupo de enfoque? Pues dedicarle 2 horas creo que es algo factible, ¿no? Yo también creo que nos tenemos que cuestionar, por ejemplo, cosas que pensamos que son regla, ¿no? Todos los equipos son de 4, ¿no? Tienes que socializar porque en el ámbito profesional tal. Las tareas son en texto, ¿no? Son un chorro de cosas que en realidad parten de reglas que piensan en un solo tipo de alumno, ¿no? Yo he empezado a dejar que los equipos sean de lo que quieran y sí me han salido equipos de 8 y dirán, pero no a mí, luego, ¿cómo le haces, no? Pues innovación educativa. Y me han salido, las personas neurodivergentes trabajan mejor en equipos de 2 o 3, por ejemplo. Pero hay alumnos que no tienen que tener neurodivergencia para disfrutar por su personalidad trabajar con 2, no con 4 ni con 7. Y lo que hago son dinámicas de cómo generar un buen trabajo en equipo, en equipos grandes, ¿no? Y que no sea como pues 3 van por las tortas. Esa es mi responsabilidad como profesora y es innovación educativa necesaria para asegurar que los alumnos pueden trabajar bien cuando trabajan en equipo, neurodivergentes o no, ¿no? Tienes que socializar, pues sí, pero a lo mejor diferente, ¿no? A lo mejor si sí me abruma a mí hablar en público, pues no me exijas hablar en público. Ahora, no se trata de ser condescendiente, ¿eh? Y de no extender a las personas. No quieres hablar, no hables y entonces no te incluyo, sino de preguntarles, ¿tú quieres asumir ese reto? O bueno, yo puedo negociar contigo que no hables en clase, pero que sí participes de cierta manera, ¿no? Y bueno, he empezado a decir, tú puedes hacer tu tarea con estas condiciones, como infografía, como texto, como tal, ¿no? Y dicen, es mucho trabajo, pues sí, pero a lo mejor no me voy a poner a ver todo el video si me dan un video, si es una actividad de evaluación formativa, ¿no? Entonces, ¿dónde sí, dónde no? Pues en algunas actividades y no en otras. Termino con estas 2 cosas para terminar a tiempo y dar lugar para preguntas. Lo que yo estoy haciendo en este momento es, con base en este libro y en mi investigación, más otras cosas que probando el chat hay que perfeccionar, es un chat que se llama Citlasemi, que es un homenaje a los nombres de 2 mamás que me han ayudado mucho a investigar. Es un asistente empático sobre autismo y neurodiversidad, en el que este libro, que está en inglés, en lenguaje académico, que en su momento no estaba abierto, ahora ya está abierto, pero no lo estaba, pueda servir a las familias, pues así como funciona cualquier chat contestando preguntas. Está disponible en ChatGPT. Si ustedes se suscriben es gratuito y si les interesa, pues lo buscan así como Citlasemi, pero sí hay que suscribirse. Y pues lo que va a contestar está basado en el libro como una manera de hacer pues, accesible y disponible de manera abierta esta investigación que tiene mucha investigación documental y casos etnográficos. Y tengo este emprendimiento solidario que estoy por abrir en verano ya los cursos que tiene no solo la línea de neurodiversidad, pero tiene una línea de neurodiversidad con cursos de bajo costo, pensados no solo para profesores, sino para mamás, papás, cuidadores, y autismo de diferente nivel de necesidades de apoyo o no solo autismo, sino que trabaja mucho con esta visión que les he compartido en esta conferencia. Yo creería que aunque no lo crean, o sea, yo sé que estas cosas son de políticas públicas y de muchísimas cosas más. No quiero sobresimplificar, pero en verdad en mi experiencia, lo que quienes estamos frente al aula, o en un puesto directivo en una escuela primaria, pero universidad, más quienes estamos en la biblioteca, en un servicio, en un área deportiva, ¿no? Así es, creo que lo que tenemos que hacer sí tiene que ver mucho con mirada y con qué puedo hacer en mi práctica cotidiana desde la empatía y la validación. Porque podemos suponer, estereotipar, imponer, ignorar, generalizar, menospreciar, ser condescendiente y pasar el alumno para que no me dé lata, ¿no?
decidir sin preguntar. Todos los alumnos autistas necesitan eso, entonces esta es mi política. ¿No les gusta hablar? No los voy a poner a hablar. ¿Le preguntaste? No, ¿no? Invisibilizar, no todos somos iguales, todos somos diversos, ¿no? Patologizar, uy, que lo atiende el psicólogo, yo no, porque no soy especialista, ¿no? Contra mirarle como persona, sí, con todas sus características, no con su diagnóstico como si fuera cartel encima, ¿no? Escuchar, preguntar, tu persona que, aunque yo tenga muchas personas neurodivergentes cada semestre, tú te llamas María y tú, María, ¿qué necesitas tú? Dime, cuéntame, ¿no? El primer día de clases. Em, y negociar. Queremos que los alumnos crezcan, entonces la condescendencia es una forma de menosprecio. Entonces tampoco es como, a ti no te voy a exigir nada, ¿no? Esa es mi visión y mi experiencia. Hablo de esto un poco que he hablado, no en esta conferencia como tal, pero de este viaje. Ahí está la investigación y algunos artículos principales. En este artículo que se publicó el mes pasado, es una columna en Tech Science, por si les interesa, con que ustedes la busquen así, ya no les tengo que dejar muchas fuentes hoy o Chino no me dio ninguna fuente, porque tienen el nombre del libro y porque en esta columna está un poco todo lo que la bibliografía, esa sí es la mía, pero esa mía trae otra mucha bibliografía a la que pueden acudir, ¿no? De todos modos la tengo aquí y si a alguien le interesara, pues yo le paso a los organizadores del Congreso eso y pues agradezco el tiempo y la escucha para dar los minutos que faltan, pues para escucharles y contestar sus preguntas o escuchar sus opiniones, lo que quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Noemi, por tan muy, muy interesante conferencia. Desde una mirada, o sea, el autismo desde una mirada de investigadora, bueno, me pareció fascinante. Muchas gracias por compartir, además, tu experiencia, ¿no? Como mamá. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar con dos que tienen relación, porque tiene que ver con la formación de los docentes. Oscar Peredo Rodríguez dice, buenos días, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la concientización y preparación de los docentes en educación básica deberá iniciar en las escuelas normales? Y la siguiente, relacionada también con la formación docente, es de Juan Manuel Fernández Cárdenas. Y dice, hola Noemí, muchas gracias por esta presentación, muy reveladora y reflexiva. ¿Cómo imaginas la formación de docentes y otros adultos en temas de neurodiversidad? Las agrupé porque tienen que ver Claro, esto con formación docente. Me encantaría sí, que claro. pudieras comentar. Eh, yo creo que la formación, o sea, yo creo que la cuestión de neurodiversidad debería ser sí parte del currículum desde la escuela normal. Eh, Creo que el reto que enfrentamos es, y el de las personas con discapacidad motriz y el de las personas, ¿no? Entonces, cuando decimos es mucho, yo creo que la manera de atender eso es que creo que es una capacitación más en mirada. Porque si tienes la mirada, tienes la disposición, y si tienes la disposición, diseñas prácticas en el espacio y ámbito en el que tienes incidencia. Ujú. Entonces, yo creo que es una práctica no tanto de habilidades o de con muchos conceptos, sino tiene que ser una formación que mueva como disposiciones, inclinaciones, y que luego eso se vuelvan realmente prácticas, ¿no? Por eso yo hablo mucho de mirada. Juan Manuel, por ejemplo, en el TECLAS estamos haciendo, ¿no? Y yo he dado 2 veces un CADI de neurodiversidad y las baso en diseño, o sea, en vamos a diseñar algo. Yo sé que esos diseños no siempre llegan a la realidad, pero yo he descubierto tanto con alumnos de licenciatura en semanas con retos sobre discapacidad, ¿no? Lo que se llamaban las semanas sí, que iban para quienes nos pertenecen al TEC, obviamente, pues eran una semana donde los profesores proponíamos actividades y retos cortos, ¿no? Y yo siempre proponía diseñar juegos para niños con discapacidad y pues iban alumnos que quisieran hacerlo, ¿no? Casi siempre tenía un grupo muy lleno de unos 30, 40. Y entonces lo que yo he valorado con alumnos de licenciatura con profesores es que diseñar ocasiona varias cosas. Una, la sensación de agencia. Hay algo que yo puedo hacer, hay algo que puedo cambiar. Y eso enamora y responsabiliza. Entonces, eh,
y promueve escucha. Es como, pues si vas a diseñar, tendrías que preguntarle a quién vas a diseñar. Entonces, en la capacitación vivimos un poco el proceso de, de sensibilización, de escuchar a las personas directamente sus necesidades. Cuando no da tiempo de eso, pues les pongo a ver cuentas de influencers que hablan, ¿no?, de neurodiversidad. Y terminan con una propuesta de diseño muchas veces multidisciplinaria o de un mismo campus. Ahora el año pasado capacité a personas de 10 campus, y tenía gente de laboratorios, gente de admisiones, gente de eventos, de live, ¿no? Que son como actividades estudiantiles para quienes están fuera del TEC, profesores. También he de decirles que lo que menos había era profesores y sentí muy feo, ¿no? Porque era como, había más gente de todas las áreas de apoyo. Pero yo creo que debe ser sobre mirada, sobre disposición y basada en diseño para promover responsabilidad, agencia, creatividad y para ir cambiando prácticas. Muchas gracias, Nomi. Voy a pasar a la siguiente pregunta de Juan José Lecaros. Dice, desde Chile una pregunta. Siendo que el autismo necesita un abordaje sistémico, hay una falta de interés desde lo político para hacer ese abordaje en nuestros contextos. ¿Es igual en México y los demás países? Sería la pregunta. Bueno, yo creo que es igual en el sentido que es complejo en todos los contextos. No creo que haya países igual y no podría hablar por los países que no conozco. Yo creo que incluso en los estados en México es diferente, hay leyes diferentes, hay logros ganados diferentes, ¿no? En Guadalajara, bueno, en Jalisco, por ejemplo, hay leyes o hay cosas que no hay en otros estados. O sea, hay como un avance distinto entre los estados y eso va generando también, como son políticas públicas distintas, una obligatoriedad o responsabilidad distinta que también, como les decía, es importante, no todo lo vamos a hacer con empatía. Eh, sí, es un abordaje sistémico, pero yo creo que debemos tener cuidado de diferenciar la atención educativa a la atención médica. Algunos artículos de neurodiversidad hablan de cómo sí atender, por supuesto, lo médico, pero sin patologizar y desde perspectivas que sean derivadas de las personas autistas y que ellas digan, a ver, yo sí necesito atención psicológica porque tengo ansiedad para tratar la ansiedad o porque tengo depresión, pero que hay que tener cuidado con la idea de los autistas necesitan un psicólogo siempre, ¿no? Yo creo que ese equilibrio es difícil, pero creo precisamente que volvemos a la cuestión de escuchar qué necesita cada niño, cada persona, cada estudiante universitario. Muchas gracias, Nomi. Aquí viene una pregunta un tanto personal de Irene Tolentino, que dice que si quisieras compartir cómo ha sido el proceso educativo de tu hijo, a qué escuelas lo has llevado, y si consideraste en algún momento los CAM, por qué sí o por qué no. Ok. Decides qué quieres compartir. Sí, sí, claro. Andrés no está en escuela en este momento desde hace unos 3 años. Nosotros pasamos por todas las etapas posibles. Andrés estuvo en un kinder donde nos empezaron a dar un kinder regular, 2 kinder regulares donde nos empezaron a decir, aquí hay algo que no nos checa. Era el primer hijo y es hijo único, entonces nosotros no nos dimos cuenta de esas diferencias. Eh, Nos pasaron cosas como que la maestra me dijera, lo siento, pero no sé qué hacer, lo dejo en la cuna con 2 años y medio. Eh, Luego nos fuimos a España y estuve en una escuela inclusiva, eh, con cosas muy bonitas y una maestra muy, muy cariñosa, y dejaron a la misma maestra 2 años por Andrés, ¿no? Entonces, fue una muy buena experiencia ver cómo el sistema español en escuelas inclusivas, que no son todas, o sea, esa era una escuela inclusiva en un barrio, pero no todas tenían el mismo sistema. Tenía 7 personas de apoyo y se iban rolando para atender a los niños, y los niños pasaban cierto tiempo en el salón regular de 30 niños y cierto tiempo en el salón de educación especial. Y a Andrés le hicieron un espacio sensorial en el salón porque dejaron entrar a mis terapeutas sensoriales a dialogar y hacer una consultoría y hacerle un espacio. Pero cuando Andrés ya estaba en el último año de kinder, me dijeron, ya vimos que no va como a integrarse como, o sea, que no habla, que no va, o sea, como tal, y fue como, ya tiene que ir a escuela de educación especial. En ese momento nosotros tomamos la decisión de regresar a México, se acabó el doctorado y nos vimos en la disyuntiva de quedarnos en Barcelona o regresar a México. Yo tenía mi trabajo en el TEC y decidimos regresarnos
por esa y otras razones. Y entonces empezamos una batalla de escuelas regulares inclusivas, batalla perdida. Ya les conté cosas como las que me dijeron. Y en escuelas de educación, bueno, estuvo en casa un tiempo y estuvo súper bien. Pues yo enseñándole cosas que vienen en ese libro, usando dispositivos móviles, terapia sensorial, mi tía enseñándole cosas en casa, su papá, ¿no? Y cuando regresamos a la escuela de educación especial, empezaron fobias a sonidos, agresión, muchas cosas que yo creo que tienen que ver con los pocos recursos que tienen muchas veces las escuelas de educación especial, que son asociaciones civiles, etcétera, que reciben muy poco apoyo y, y que al final, en las 2 ocasiones que estuvo en escuela, la agresión, los problemas subieron muchísimo, o sea, fueron unas experiencias terribles. Y, y en los CAP no pensamos, pero decimos, claro, el nivel de necesidades de apoyo de Andrés es altísimo. O sea, es una persona que se mueve todo el tiempo, y estuvimos en una escuela de autismo muy, muy buena en la pandemia poco antes, con un sistema muy innovador, muy sociopragmático, etcétera. Pero Andrés no se ponía el cubreboca, sale de esa escuela, vuelve a la anterior y sí fue muy problemático. Y terminamos por decidir escuela nunca más, como la mayoría de las mamás que yo conozco. Eh, y entonces ahora va a una terapia en un rancho con caballos y demás, van a dar 3 veces a la semana y lo educa sobre todo su abuelo, que es un educador nato increíble, y pues su papá y yo, ¿no? Yo no volvería a la escuela Aquí por las estamos. experiencias. Ya, súper, ya. Siéntate para No que no volvería. conversamos. Faltan cosas por hacer, es lo que les digo ahí como mamá, pero también creo que tenemos que pensar que las personas aprenden en diferentes lugares y yo le apostaría más, no solo por mi hijo, a empezar o aumentar el enfoque en la inclusión en campamentos, en espacios que permiten que no es como, pero ¿cómo le voy a enseñar a leer a su hijo? ¿En qué año está? ¿En primero o en segundo? ¿Cómo le enseño el currículum? Porque ese es el problema para nosotros con la escuela. Nuestros hijos están pues mira, lee o no lee, o tiene habilidades de primero, segundo, cuarto, tercero de kinder. El currículum me estorba, porque no es para lo que están en la escuela. Gracias, Noemí. Creo que también con eso contestas algunas otras de las preguntas que han hecho, pero hay una que se hizo muy temprano en tu conferencia y de Juan Carlos Rangel que dice que si tendrías alguna sugerencia para el trabajo con un niño autista de primer grado que no es medicado y que siente que genera varias situaciones de riesgo en su aula. Ujú. Sí, yo creo que es un peligro pensar y tomar la decisión o sugerir a los papás que tengan que medicarlo o no, porque los medicamentos psicotrópicos tienen muchos efectos a largo plazo en hígado y en otras cosas. Andrés está medicado con 2 medicamentos actualmente, pero lo medicamos cuando ya de verdad lo vimos a los 14 años. En autismo se ha medicado como deporte, así tiene autismo risperidona, ¿no? Y a veces se medica a los niños a los 3 años en México, cosa que estaba prohibidísima en Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, y los medicamentos, o sea, no es cosa de, ay, pues que se medique, ¿no? Eh, yo creo que la cuestión de las situaciones de riesgo es lo mismo, siempre vamos a pensar es el niño y sí hay cosas de la condición y la regulación emocional del niño que tienen que ver con sensorialidad, ambientes, sonidos, trato, ¿no? Yo ahora que mi hijo está en otro ambiente con su abuelo, que es súper firme y todo lo que quieran, pero yo después, mi hijo tuvo situaciones de agresión fuertísimas, o sea, así entre los 12 y los 13 y medio, 14 de riesgo en el coche, así manejando yo, o sea, yo viví situaciones de riesgo muy fuertes. Pero ahora, pasados 2 años, aunque podría decir, pues es que sí es mi hijo y eso que soy su mamá investigadora, lo adoro, lo cuido mucho, yo ahora soy capaz de ver que uno responde de ciertas maneras y que siempre va a creer que es el niño y su condición, y no, el niño responde al ambiente también, y hay que cuidar ese ambiente y hacerse responsable también de él cosa que no es sencilla, pero esa es mi experiencia y mi respuesta.
Muchísimas gracias, Noemi. Hay muchas felicitaciones hacia tu presentación, hacia ti. En la sección de preguntas y respuestas todavía quedan muchas preguntas sin contestar. Te, te invito a que si tienes la posibilidad y el tiempo, quisieras contestarlas por escrito ahí mismo en Q&A. Con el fin de que, bueno, podemos dar por cerrada esta plática tan interesante que has compartido. Te sabes que te admiro, te quiero muchísimo y te agradezco enormemente que hayas estado el día de hoy con nosotros. Seguramente nos llevamos una mirada diferente, nosotros también, ¿no? Acerca del autismo y de todas sus variantes y de todos los matices para poder atender a personas autistas. Muchísimas gracias, Noemi.